Hoy vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes y sensibles de la historia argentina reciente, la Guerra de las Malvinas, ocurrida entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Este conflicto no solamente puede entenderse como una guerra entre Argentina y el Reino Unido, también fue un episodio vinculado profundamente con la última dictadura militar, con los conflictos sociales internos del país, con el papel de los medios de comunicación y con el proceso posterior conocido como desmalvinización. Para comprender lo ocurrido en Malvinas, primero es fundamental analizar el contexto político y social en el que se produjo. El contexto histórico se dio cuando en Argentina, el 24 de marzo de 1976, comenzó la última dictadura militar, conocida como Proceso de Reorganización Nacional. Este gobierno de facto estuvo dirigido por una junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado y suspendió la actividad política, prohibió partidos políticos y sindicatos y aplicó un plan sistemático de represión ilegal. Durante esos años se produjeron secuestros, muchas desapariciones forzadas, censura y persecución contra estudiantes, trabajadores, militantes, políticos y sociales. Al mismo tiempo, este gobierno impulsó un modelo económico basado en la apertura de importaciones, el endeudamiento externo y la desindustrialización del país. Esto provocó aumento del desempleo, inflación, deterioro del nivel de vida de la población. Es decir, hacia comienzos de los años 80, la dictadura ya estaba profundamente debilitada, tanto en lo político como en lo económico. A medida que avanzaban los años, el rechazo social hacia el gobierno militar fue creciendo. Los trabajadores comenzaron a organizar protestas. Los organismos de derechos humanos denunciaban los crímenes del régimen y sectores políticos reclamaban el regreso de la democracia. Un hecho muy importante ocurrió el 30 de marzo de 1982, cuando la Confederación General del Trabajo organizó una movilización masiva contra la dictadura. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el gobierno militar. La respuesta fue la represión policial. Esto demuestra que el clima social previo a la guerra era de fuerte conflicto interno. En ese contexto asumió la presidencia de facto Leopoldo Galtieri. Su gobierno enfrentaba una crisis de legitimidad muy fuerte. Por eso la recuperación de las Islas Malvinas fue presentada como una oportunidad para unificar al país detrás de una causa nacional histórica. El reclamo argentino sobre las islas no comenzó en 1982. Es un reclamo mucho más antiguo, sostenido durante décadas por distintos gobiernos argentinos. Sin embargo, la dictadura utilizó este reclamo histórico con un objetivo político inmediato: recuperar el apoyo social y desviar la atención de la crisis económica y de las violaciones de los derechos humanos. El 2 de abril de 1982 comenzó la operación militar conocida como Operación Rosario. Ese día, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y lograron tomar el control del territorio. La ocupación inicial fue rápida y con poca resistencia británica. En Argentina, la noticia generó una enorme movilización popular. Muchas personas salieron a las plazas para apoyar la recuperación de las islas. Es importante entender que este apoyo no significaba necesariamente apoyo a la dictadura. Más bien estaba relacionado con el sentimiento histórico de soberanía nacional sobre las Malvinas. Sin embargo, el Reino Unido respondió rápidamente enviando una flota militar al Atlántico Sur. Y así comenzó formalmente la guerra. Uno de los aspectos más importantes de este conflicto es la situación de los soldados argentinos. Muchos de ellos eran conscriptos muy jóvenes, especialmente de las clases de 1962 y 1963. Tenían poca preparación militar y debieron enfrentar condiciones extremadamente difíciles: frío intenso, falta de abrigo, alimentación insuficiente, escaso equipamiento y dificultades logísticas. A pesar de eso, combatieron con gran compromiso y valentía. Este aspecto es fundamental para comprender por qué la guerra dejó consecuencias tan profundas en la sociedad argentina. En cuanto a las principales batallas del conflicto, durante los 74 días que duró la guerra, se produjeron enfrentamientos muy importantes. Uno de los primeros combates relevantes fue el de la batalla de Goose Green. Allí, las tropas argentinas resistieron durante muchas horas frente al avance británico,
aunque finalmente debieron rendirse. Otro enfrentamiento clave fue el combate en el monte Longdon. Esta batalla fue especialmente intensa y dejó numerosas bajas en ambos bandos. Era un punto estratégico fundamental para el avance británico hacia la capital de las islas. También fueron muy importantes los combates en el monte Tumbledown y en el monte Harriet. Estas posiciones eran claves dentro del sistema defensivo argentino. A medida que los británicos avanzaban, la situación militar argentina se volvió cada vez más difícil. Finalmente, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron. La guerra había terminado. Durante el conflicto, los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental. En ese momento, la televisión, la radio y los diarios estaban fuertemente controlados por la dictadura. Esto hizo que una gran parte de la información difundida no reflejara lo que realmente estaba ocurriendo en el frente de batalla. Por ejemplo, se transmitían mensajes optimistas que hacían creer que Argentina estaba ganando la guerra. Una frase muy recordada en ese momento fue «estamos ganando». Este mensaje generaba entusiasmo en la población, pero no coincidía con la realidad militar. También se organizaron campañas solidarias para enviar ropa, alimentos y cartas a los soldados. Muchas personas participaron con compromiso y buena intención. Sin embargo, con el paso del tiempo, se supo que parte de esas donaciones no llegó correctamente a destino. Esto demuestra cómo los medios fueron utilizados como herramientas de propaganda política durante el conflicto. Por otro lado, el 14 de junio de 1982, Argentina firmó la rendición. El conflicto dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos, además de los cientos de heridos. La derrota militar tuvo un impacto enorme en la sociedad argentina. El gobierno perdió el apoyo que había recuperado momentáneamente al inicio de la guerra. La legitimidad de la junta militar quedó profundamente debilitada. Después de la derrota, las protestas sociales aumentaron. La población comenzó a exigir el regreso de la democracia. La guerra había demostrado las debilidades del gobierno militar y esto aceleró el final de la dictadura. En 1983, Argentina volvió a elegir un gobierno democrático, por eso la Guerra de Malvinas está directamente relacionada con el fin del régimen militar del país. Después del conflicto, comenzó un proceso conocido como desmalvinización. Este término se refiere a un periodo en el que el tema Malvinas perdió presencia en la sociedad argentina. Durante los primeros años posteriores a la guerra, muchas veces se evitaba hablar del conflicto porque estaba asociado a la dictadura. Esto tuvo consecuencias muy negativas para los excombatientes. Muchos regresaron al continente sin recomendación social, sin asistencia psicológica y sin apoyo económico suficiente. Durante años, sus experiencias no fueron escuchadas. Se estima que más de 400 excombatientes se suicidaron después de la guerra debido a las secuelas físicas y emocionales que dejó el conflicto. Con el paso del tiempo, la sociedad argentina comenzó a recuperar la memoria sobre Malvinas desde una mirada más crítica y reflexiva. Hoy se busca diferenciar claramente dos aspectos: la causa histórica de soberanía sobre las islas y la decisión de la dictadura de iniciar la guerra en 1982. Y ahora continuamos con el segmento de preguntas y respuestas. ¿Cómo crees que influyen hoy en día los medios en los conflictos? Hoy los medios siguen teniendo un papel muy importante, pero cambió la forma. Antes, la información estaba más controlada, mientras que ahora con las redes sociales hay una gran cantidad de información circulando todo el tiempo. Esto tiene un lado positivo, porque permite más acceso y diversidad de opiniones, pero también negativo, porque se mezclan noticias verdaderas con falsas. Esto puede generar confusión, manipulación o visiones distorsionadas de los conflictos. ¿Cómo crees que deberían enseñarse hoy en día estos temas en las escuelas? Debería enseñarse de forma integral, no solo contando los hechos de la guerra, sino también explicando el contexto de la dictadura, las razones políticas detrás del conflicto y las consecuencias posteriores. También es importante incluir la experiencia de los excombatientes y reflexionar sobre la memoria, para que los estudiantes comprendan el impacto real de estos hechos. ¿Qué es hacer memoria para vos? Hacer memoria significa recordar el pasado de manera consciente y reflexiva. No se trata solo de recordar hechos, sino de analizarlos, entender sus causas y consecuencias y aprender de ellos. Esto es importante para evitar que se repitan situaciones similares y para construir una sociedad más justa y consciente.
¿Pensás que se recuerda bien a los excombatientes hoy? Hoy en día hay más reconocimiento que antes, con actos, homenajes y mayor visibilidad. Sin embargo, todavía faltan muchos aspectos como el apoyo psicológico, social y económico. Durante mucho tiempo fueron olvidados o ignorados, y aunque eso está cambiando, aún queda camino por recorrer para que reciban el reconocimiento y la ayuda que se merecen. ¿Cómo crees que impactan las guerras en los jóvenes? El impacto es muy fuerte, tanto físico como emocional. Muchos jóvenes que participan en guerras sufren heridas, traumas, miedo y experiencias difíciles que incluso los marcan para toda la vida. Incluso después del conflicto pueden tener problemas para reintegrarse a la sociedad, estudiar o trabajar. Las guerras afectan profundamente su desarrollo y su futuro. ¿Pensás que se puede defender una causa sin guerra? Sí, es posible defender una causa a través del diálogo, la diplomacia, la política y acuerdos internacionales. Estos caminos suelen ser más largos y complejos, pero evitan la violencia y las consecuencias graves de una guerra. La negociación permite buscar soluciones más justas y duraderas sin poner en riesgo vidas humanas. Para concluir, la Guerra de Malvinas fue mucho más que un enfrentamiento militar entre dos países. Fue también una estrategia política de la dictadura en un contexto de crisis interna. Fue una experiencia traumática para miles de jóvenes soldados. Y fue un acontecimiento que aceleró el regreso de la democracia en Argentina. Recordar Malvinas hoy implica reconocer a los excombatientes, analizar críticamente el pasado reciente y mantener viva la memoria colectiva. Porque Malvinas no es solamente un hecho histórico, es también una parte fundamental de la identidad argentina. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Soldado